Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes que me estén escuchando en este instante. Este video se hizo con el propósito de explicar lo que sería todo lo que es las pruebas de función pulmonar. Antes de ingresar en este apartado, déjenme comentarles acerca de estos. Mi nombre es John Zambrano y les voy a hablar al respecto sobre lo que es las pruebas de función pulmonar y cómo se realizan, indicaciones, contraindicaciones, interpretaciones y varias variabilidades que van a incluir en este apartado, todo con la finalidad de explicar y indagar sobre el respecto de estos temas y cómo pueden ayudar a los que son los estudiantes que están estudiando en el área de la salud o a personas que tienen problemas respiratorios o neuromusculares, a cómo poder utilizar estas pruebas y cómo poder utilizarlas para su día a día y para poder mejorar su capacidad física. Para antes de indagar sobre esto, tenemos que tener en claro qué quiere decir las pruebas de función pulmonar. Vamos a lo que es a ir a un apartado esencial para lo que sería la parte al respecto de estos. ¿Ok? Bueno, es esencial primero en indagar qué es las pruebas de función pulmonar. En lo que respecta a las más básicas, que en las que vamos a hablar, en las más sencillas y fáciles de entender, tendremos el picoflujo, el citostat y shuttle test, además del test de caminata de 6 minutos, que es muy parecido al shuttle test, pero existen varias variaciones en su interpretación y en la forma de realizarlo. Como primera esencia a la hora de realizar esto, tendremos que tomar en cuenta que existen varias pruebas de función pulmonar. Las clínicas, las que se dan en un laboratorio gracias a un instrumento esencial, como por ejemplo eh, la capnografía, la oximetría, que evalúan lo que sería la respiración o el flujo respiratorio, además del intercambio gaseoso que existen dentro de los pulmones. Esto en un nivel más clínico, con más valores, más ejemplificado, para la evaluación de un paciente o el diagnóstico de él. Ahora vamos a hablarlo con lo que respecta a las pruebas físicas de las pruebas de función pulmonar. Estas pruebas son más esenciales para el uso de rehabilitación, el uso del diagnóstico o cómo va deteriorando en una evolución en un paciente ya diagnosticado con alguna enfermedad pulmonar o alguna enfermedad neuromuscular. Es esencial tener en cuenta de que existen las más básicas y más sencillas, que estas son las pruebas de función física, que son las esenciales de las cuales vamos a hablar en este video. Ahora, con lo que respecta a las más básicas, esta es una prueba clínica, picoflujo, que evalúa la velocidad máxima con la que una persona puede exhalar aire de manera rápida y forzada después de una inspiración máxima. Como podemos ver en la imagen, lo que sería el aparato o también conocido como picoflujo. Este aparato va a realizar la medición del flujo de aire exhalado y es esencial para la hora de la interpretación de este valor en sí. Ahora, como indicaciones. ¿Para qué nos sirve lo que sería realizar la prueba de picoflujo a los pacientes? Es sumamente esencial para lo que sería pacientes que tienen asma, para el diagnóstico de el seguimiento diario de pacientes que sufren asma, ya que es esencial este apartado. También evaluar la respuesta al tratamiento, comparando el pre y post broncodilatador, que el broncodilatador es un medicamento que va a ayudar a dilatar lo que sería las vías aéreas, permitiendo el flujo de aéreo con más velocidad, más fuerte y con más cantidad. La detección precoz de crisis asmáticas, ya que la valoración diaria va a ser esencial para este diagnóstico, lo que sería la evaluación pre y post agentes de exposición irritantes, que son esenciales para lo que sería evaluar si existe algún agente irritante en la zona de exposición del paciente. La técnica correcta para realizar el picoflujo. Es sumamente esencial saber la técnica correcta, ya que esto nos va a ayudar al paciente a poder registrar lo que sería su valor correcto clínicamente, ya que si no se realiza bien, nos puede dar un valor erróneo que le puede llevar a un diagnóstico exagerado o un mal diagnóstico en este caso. Como podemos darnos cuenta, primero el paciente tiene que estar en una posición de pie.
colocar el indicador a cero, como sería en este caso el pico flujo, y luego tenemos que indicarle al paciente que sujete fuertemente el pico flujo. Posteriormente, el paciente debe realizar una inspiración máxima para posterior cerrar los labios alrededor de la boquilla de una forma hermética. Tenemos que indicarle al paciente también de que debe evitar bloquear la salida de aire con la lengua, ya que esto puede dar un valor erróneo a la hora de realizar la prueba. También sabemos que el paciente cuando ya tenga su boca el pico flujo, debe soplar de forma explosiva, lo más rápido y fuerte como le sea posible al paciente, ya que este va a ser el valor que vamos a calcular. Luego tenemos que realizar la lectura y anotar su valor. Luego, posteriormente de anotar el valor, ya sea en una hoja de historia clínica, en una hoja de picoflujo, posteriormente tenemos que realizar otra vez la medición dos veces más, ya que en la prueba de picoflujo es esencial realizar al menos tres mediciones y como máximo 10 repeticiones a la hora de esta prueba, ya que es un patrón claro para poder escoger el valor mayor y para poder posteriormente realizar su interpretación correcta. Ahora, ¿cómo interpretamos la prueba de pico flujo? Es esencial saber que el valor absoluto medido va a ser el valor basal que vamos a nosotros sacar a la hora de realizar esta prueba. Luego tendremos lo que sería la comparación con el valor teórico. Este va a ser dado según su edad, según su sexo, según su talla, por tablas ya estandarizadas en países o dependiendo también de la raza en la cual se vaya a evaluar esta prueba. El valor personal, que es un valor establecido que va a ser el valor máximo que una persona puede alcanzar en óptimas condiciones de salud. Es decir, que no tenga ninguna enfermedad, ninguna crisis y posteriormente un estado completamente sano. Variabilidad diaria de pico flujo. Esto va a ser necesaria gracias a que esto vamos a poder realizar un seguimiento de pacientes que tengan asma y las variaciones que puede tener durante su vida diaria o en este caso puede darnos a una idea de factores alérgenos que pueden causar crisis asmática en diferentes tipos de pacientes. ¿Cómo vamos a realizar esta interpretación? Ya sabemos lo que tenemos que evaluar en la hora de sacar lo que sería el pico flujo. Ahora, existen diferentes fórmulas que nos van a ayudar a sacar lo que sería o interpretar el pico flujo. Primero tenemos el porcentaje de valor teórico personal, que es la comparación que les indiqué anteriormente. Este valor que tenemos aquí nos va a ayudar a evaluar de una forma teórica en porcentaje la crisis o el nivel de obstrucción que puede tener nuestro paciente. Este valor lo podemos ejemplificar dependiendo también en caso estandarizado en una semaforización, que sería esta de aquí. Como podemos ver en la parte verde, el valor que vamos a calcular, si nos sale mayor a 80%, significa que existe un asma controlado y no existe ningún síntoma aparente ni ningún nivel de obstrucción. Luego tendremos lo que sería la semaforización amarilla, que nos indica que el valor nos va a dar de 60 a 80%. En esta parte tendremos que tener precaución ya que existe un leve nivel de obstrucción que debe ser tenido en cuenta a posteriormente su análisis e interpretación. Empeoramiento progresivo, que indica que el valor nos va a dar de 40 a 50% o incluso menor a esto. Esto quiere decir que nuestro paciente está en un peligro grave a la hora de evaluar su nivel de obstrucción. Existe poco flujo de aire y puede indicar que existe una constante, una inevitable crisis asmática en lo que respecta al paciente. Es inevitable tener que el paciente debe indicarle medicamento en ese instante, ya que va a necesitar ayuda inmediata de lo que sería médicos de salud o en este caso su terapista respiratorio recomendado. Ahora, la variabilidad diaria del pico flujo. Esto es esencial ya que nos va a ayudar de manera precisa la variabilidad que existe en un paciente asmático durante el día. Si existe algún factor o alguna alérgeno que pueda alterar lo que sería su seguimiento diario. Ahora vamos a lo que serían los diferentes tipos de pruebas de función pulmonar. Aquí vamos a ver un ejemplo del pico flujo, que va a ser esencial para nosotros interpretar cómo vamos a ver
esta prueba. Usando un medidor de flujo máximo. Coloque la boquilla en su boca Como y podemos ver cierre en la los parte de ojos. aquí, la chica va a Sople colocar tan lo que fuerte sería y el tan dispositivo rápido en la como boca. pueda. Esto va a ser Finalizando. esencial ya que nos va a ayudar a Ahora evaluar observe mi técnica. lo que sería el flujo de aire. Esta sería la forma correcta de realizar. Mire el número que obtiene. Escriba o recuerda el número. Como podemos ver, la chica realizó de forma explosiva lo que sería la expiración de aire. Esto nos va a dar un valor esencial, como podemos ver a la hora de visualizar el video. Este valor debe ser anotado, medido y posteriormente interpretado. Ahora, ¿cómo vemos las otras pruebas de función pulmonar? Tenemos posteriormente la prueba de citostat. ¿Qué es esta prueba? Es una prueba que evalúa la fuerza funcional de las extremidades inferiores en personas sanas o patológicas, incluyendo aquellas con problemas respiratorios, neurológicos o musculoesqueléticos. Como podemos ver en la imagen, esta va a ser la forma esencial de realizar la prueba, pero vamos a ver luego en lo que sería cómo realizarla un poco más específico. Como podemos ver, el objetivo principal de esta prueba de citostat es evaluar la fuerza funcional del tren inferior, es decir, de los miembros inferiores de nuestro paciente. Puede medir la capacidad de realizar levantamientos repetitivos en una posición sentada en un tiempo determinado de 30 segundos. En este ejemplo claro podemos darnos cuenta de que no es necesario que sean 30 segundos, ya que va a ser evaluado o su forma de interpretación puede variar incluso de las repeticiones que existen en 5 segundos, en 30 segundos o en un minuto constante. Esto es esencial en el minuto constante, evaluar el desgaste que puede tener la persona que pueda padecer alguna crisis asmática y cómo va a funcionar a la hora de realizar un esfuerzo físico sus pulmones. Importancia de este test. Tendremos que es mucho una prueba de funcional sencilla, como les dije anteriormente. Estas pruebas pueden ser realizadas por cualquier tipo de persona a la hora si quieres evaluar tu propio nivel funcional, tanto físico como pulmonar. Es clave para el diagnóstico y pronóstico de seguimiento en diversas áreas clínicas. Ahora, en cómo podemos ver la importancia de esta, puede evaluar de forma práctica lo que sería los pacientes. Es una excelente alternativa al test de caminata de 6 minutos, como este test va a ser una prueba que vamos a ver posteriormente. Esta es una alternativa clara ya que va a tener en cuenta también la fuerza que va a tener los miembros inferiores. Es útil para evaluar la desaturación por esfuerzo. Como les dije anteriormente, esta prueba va a ser esencial si queremos evaluar lo que sería en un paciente con algún problema pulmonar su desaturación y cómo va a afectar el esfuerzo físico en este. Evaluar habilidades motoras, como les dije anteriormente, y tiene múltiples beneficios además de esto, ya sea como en pacientes mayores de edad que queremos medir lo que sería su desgaste neuromuscular. ¿Cómo se realiza esta prueba? Esto es esencial tener en cuenta, ya que para poder realizarlo es necesario tener un equipo necesario, pero no va a ser de tan drástico como en las posteriores pruebas que vamos a hablar. Primero necesitaremos una silla. Eso va a ser nuestra principal material a la hora de evaluar, ya que sin una silla no se puede medir lo que sería la cantidad de repeticiones que vamos a utilizar. Luego tenemos que colocar lo que sería una silla de 17 pulgadas de alto, sin ropas a brazos, colóquela junto a una pared mirando hacia otro lado. Asegurar que la silla esté estable, que tenga preparado un cronómetro para medir lo que sería el tiempo que debe realizar las repeticiones del paciente. Colocar los pies del paciente separados aproximadamente a una anchura de los hombros. Y luego debe el paciente sujetar lo que sería de forma cruzada sus brazos, como podemos ver en la imagen, para posteriormente realizar las repeticiones. ¿Qué debemos indicarle al paciente? Colocar ambas manos en los hombros opuestos, como lo vimos en la imagen. Mantener los pies planos sobre el suelo, ya que si no se tienen los pies planos en el suelo, no se puede realizar la suficiente fuerza física. Mantener la espalda recta. También tenemos que decirle que el paciente debe seguir adelante, debe levantarse hasta ponerse completamente de pie y volver a sentarse, ya que si no lo hace o lo hace a medias, no va a existir el mismo desgaste que si lo hace completamente. También tenemos que el paciente debe realizar
un movimiento continuo hasta que nosotros digamos la palabra stop o basta o hasta aquí, que sería el tiempo límite de nuestra prueba para evaluar lo que sería la repetición. En las instrucciones básicas tenemos que el cronómetro comience, el paciente comienza a realizar las repeticiones y puede repetirse hasta lo que sería 5 veces. Difiere debido al tiempo, ya que va a tener un tipo límite para lo que sería la evaluación de las repeticiones. Como vimos anteriormente, puede ser de 5 segundos, 30 segundos o 1 minuto incluso. Indicaciones. Esta va a ser esencial para la evaluación funcional, es decir, en adultos mayores, la rehabilitación en pacientes que tengan programas de fisioterapia o rehabilitación pulmonar o cardíaca, que son esenciales para lo que sería eh, una continua mejoría en estos pacientes. O en otros casos sería una continua preparación para el desgaste progresivo que puede causar la enfermedad. Enfermedades crónicas como el EPOC, que va a ser esencial en estos pacientes, ya que tienen un desgaste funcional muscular debido a la falta de oxígeno y al incremento de dióxido de carbono que tienen de forma normal. Evaluación domiciliaria. En pacientes domiciliarios esta prueba es muy segura y muy fácil de realizar, ya que no se necesitará ningún instrumento médico tan amplio como lo que sería la craniografía o en este caso puede ser el picoflujo que requiere un instrumento básico para la hora de su realización. Inestabilidad hemodinámica, que es en pacientes que tengan una presión arterial no controlada, arritmias o algún problema cardiopatológico. Tenemos también el dolor musculoesquelético agudo, que quiere decir que existe daño en los músculos, en este caso en pacientes que tengan daños en la parte de la columna y requieran realizar un movimiento repetitivo. Cirugías recientes, ya que en estos pacientes no podemos realizar ningún tipo de esfuerzo físico, ya que puedes desgastar notoriamente el nivel de la cirugía o posteriormente abrir una herida recién suturada. El déficit neurológico severo, en pacientes que tengan un déficit neurológico, va a comprometer lo que sería el equilibrio, la coordinación con la fuerza y no se pueden realizar este tipo de pruebas. Aquí en el video podemos notar, en el caso de que se realizó una feria en la cual estuvimos presentes varios de nuestros compañeros terapistas respiratorios, un ejemplo claro de cómo debemos realizar la prueba de citostat. Como podemos ver, la paciente comenzó en el momento en que el terapista le dio el inicio a la prueba y comenzó lo que sería la cuenta progresiva. Como podemos ver, la paciente tiene los pies en el suelo, a la hora de levantarse tiene la espalda recta y da unas repeticiones constantes hasta en el momento en que el terapista le diga basta. Ahora, otra prueba esencial para la hora de evaluación funcional pulmonar, tendríamos la prueba de marcha progresiva, o también conocida como Schutel Test, que es un estudio que cumple un papel importante en la evaluación funcional de las enfermedades respiratorias. También se utiliza en la evaluación preoperatoria en pacientes con enfermedades de igual caso respiratorias o en pacientes que tengan cirugías mayores o permita valorar también los programas de rehabilitación, ya sea cardíacos o respiratorios. Esta prueba es esencial para varios ámbitos, ya que de igual manera el citostat nos va a ayudar a medir el esfuerzo progresivo que puede tener el paciente de una forma más forzada. ¿De qué se trata esta prueba? Como podemos ver, quiere decir que un paciente va a caminar a la velocidad creciente durante 12 minutos. En esta prueba se controla la oxigenación, la frecuencia cardíaca mediante la oximetría de pulso, de igual forma la saturación. La velocidad de la caminata aumenta progresivamente hasta el nivel 12 y la prueba se detiene cuando el paciente presenta una limitación por falta de aire o no puede mantener el nivel requerido de velocidad. También el resultado principal es la distancia recorrida, que se calcula a partir del número de vueltas, ya que va a requerir una medición o un tiempo límite o un parámetro límite para realizar la prueba. Equipos necesarios. Es necesario tener en cuenta qué equipos vamos a usar, ya que sin estos equipos no podríamos realizar ni las medidas, no podríamos realizar la saturación, ni medir lo que sería la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Estos equipos necesitaremos por lo menos
un pasillo de 10 metros con marcas claras para poder señalar el límite y la distancia recorrida que puede tener el paciente. Conos o señaladores de cada extremo, reproductor de audio o pistas progresivas del ritmo del test. Esto va a ser muy esencial ya que por cada minuto pasado el audio va a disminuir lo que sería su tiempo límite y va al paciente a forzarlo a que camine a una velocidad más constante. Esta prueba es bastante lo que requiere decir progresiva ya que nos va a ayudar a evaluar estos parámetros. El cronómetro para saber lo que sería el tiempo que tiene el paciente realizando la prueba, el oxímetro del pulso, que como ya hablamos anteriormente, nos ayuda a medir la saturación y la frecuencia cardíaca, el sfigmomanómetro y estetoscopio, que va a ser opcional, pero es necesariamente indispensable para medir lo que sería la presión arterial de un paciente, ya que podemos denotar que un paciente al mayor esfuerzo físico puede tener una presión arterial bastante elevada, que puede contraindicar lo que sería el estudio o el parámetro de esta prueba. La escala de disnea de Bohr, ya que esta nos va a ayudar a identificar el valor de disnea que puede tener nuestro paciente antes y después de realizar la prueba. Técnica y procedimiento. ¿Cómo realizamos esta prueba? Como primer paso, el paciente debe ubicarse en el extremo de recorrido de 10 metros, ya que este va a ser la distancia que va a tener entre cono y cono la prueba. Se explica que en la prueba el paciente debe recorrer entre los dos conos al ritmo de los pitidos sonoros. Es decir, que por cada pitido el paciente debe llegar al próximo cono. Debe esperar a que se dé el siguiente pitido y posteriormente realizar la caminata y los pitidos van a ser cada vez con menos tiempo y más constantes. Los pitidos se van haciendo más rápidos, como les dije en esta parte. El test finaliza si el paciente se detiene, no alcanza el cono en 2 ocasiones consecutivas o presenta síntomas que obliguen a suspenderlo, ya sea como disnea severa, mareo o en casos graves incluso un desmayo o una falta constante de aire. Se registra el número total de vueltas y la distancia recorrida. Como ya sabemos, cada vuelta tiene una distancia de 10 metros. Podemos calcular este valor por el número de vueltas y la distancia recorrida tenemos que medirlo con una medición extra que nos ayudará a identificar el número total de distancia recorrida, además de los síntomas percibidos, que en este caso serían el nivel de frecuencia cardíaca, el nivel de saturación mínimo, máximo que puede tener el paciente y los síntomas que puede presentar. Ahora, en lo que respecta a las indicaciones que puede tener nuestro paciente, tenemos de que puede evaluar la capacidad funcional en pacientes como EPOC, enfermedades graves de función pulmonar, rehabilitación pulmonar y cardíaca, insuficiencia cardíaca, evaluaciones prequirúrgicas antes de realizar en un paciente algún tipo de prueba que requiera harto esfuerzo. Podremos realizar lo que sería el shuttle test. También tenemos monitorear cambios clínicos, evaluar la mejoría tras intervención terapéutica o farmacológica, medir respuesta fisioterapéutica o de rehabilitación. Y también podemos ver que la alternativa de 6 minutos puede ser usada cuando se busca una prueba más progresiva e incremental, ideal para ambientes clínicos con poco espacio que requiere solo 10 metros. Contraindicaciones absolutas. ¿En qué parte no tenemos o no debemos realizar esta prueba? Ya que es esencial tener en cuenta de que no se debe realizar cuando existe un infarto agudo de miocardio reciente, angina inestable o patologías cardíacas constantes como arritmias graves, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial severa, que quiere decir un valor mayor de 180 a 100 milímetros de mercurio, saturación basal menor a 85% sin oxígeno suplementario, contraindicaciones requeridas que requieren precaución que no son absolutas, pero hay que tener en cuenta a la hora de realizar las pruebas, que sería enfermedades musculoesqueléticas que limitan la marcha, problemas neurológicos, hipoglucemia o hiperglucemia sin control, fiebre o infección activa, pacientes con riesgo de síncope durante el esfuerzo. Recomendaciones previas. Es importante tener en cuenta que un paciente no debe comer en exceso ni fumar 1 hora antes de realizar la prueba, incluso evitar el consumo habitual de alcohol, usar ropa cómoda y calzado adecuado, tomar medicamentos habituales, a menos de que se indique lo contrario.
Medir signos vitales antes, durante y después de la prueba. Tener oxígeno y equipo de reanimación disponible en caso de una emergencia muy grave. Aquí es de igual forma un video en el cual podemos demostrar cómo nuestra paciente va a realizar la prueba. Pongamos atención. Como podemos ver, nuestro terapista respiratorio le está explicando las medidas de cómo se va a evaluar la prueba, cómo debe realizarla y pueda realizar un ejemplo claro. Le vemos y indica el tiempo, la cantidad que va a tener que la paciente caminar y que va a ser de una forma progresiva. Ahí le están explicando de que va a medir lo que sería sus signos vitales en el momento de forma progresiva de la prueba. Eso sería todo con lo que respecta al video de esta parte, pero vamos a intentar ver cómo la realiza. Miren, ahí realiza la marcha. El terapista siempre tiene que estar al lado de ella para medir lo que serían sus signos vitales durante la prueba. Y vemos de que en cada vuelta la paciente tiene que caminar por el pitido escuchado. La paciente se detiene, le registran lo que sería la frecuencia cardíaca y la saturación, que va a ser esencial para su interpretación. Ahora el test de caminata de 6 minutos. ¿Cómo realizamos lo que sería esta prueba en sí? Esta prueba es esencial ya que vamos a medir lo que sería el submáximo que evalúa la capacidad funcional de un paciente para realizar actividades de la vida diaria. Es esencial esta herramienta ya que va a ser sencilla y de bajo costo que refleja la capacidad cardiorrespiratoria y muscular de pacientes con patologías graves, crónicas o enfermedades respiratorias o cardíacas. Objetivos de esta prueba: determinar la capacidad de marcha que puede tener una persona, valorar respuesta a tratamiento o rehabilitación, monitorear la evaluación clínica en pacientes, como dije anteriormente, con EPOC, fibrosis, hipertensión arterial pulmonar o insuficiencia cardíaca. Tendremos también lo que sería evaluar la necesidad de oxígeno suplementario, aportar el pronóstico de enfermedades crónicas que van a ser esenciales para lo que sería esta prueba, ya que nos puede ayudar a medir lo que sería su evolución progresiva a esta enfermedad. Indicaciones clave. ¿A qué paciente le podemos realizar esta prueba como tal? A pacientes con EPOC, moderado, en este caso severo, fibrosis pulmonar. También tenemos la hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca, evaluación preoperatoria torácica. Como dijimos anteriormente, estas pruebas van a ser esenciales antes de una cirugía, ya que nos puede ayudar a medir el esfuerzo que puede llegar a alcanzar nuestro paciente para soportar una cirugía de alta intensidad. Programas de rehabilitación pulmonar o cardíaca. En este caso vamos a poder medir la evolución que puede tener nuestro paciente en una rehabilitación constante. Material necesario. ¿Qué materiales debemos usar para esta prueba? Necesitaremos, como vemos en la imagen, un pasillo recto, máximo igual de 30 metros. Este es el valor mínimo requerido para realizar esta prueba. Los conos o cintas que van a medir lo que sería el límite, el cronómetro, oxímetro, esfigmomanómetro, que va a ayudar a medir la presión arterial, la saturación y la frecuencia cardíaca. La escala de disnea de Bohr, que va a ser esencial para lo que sería la medición de esta. La hoja de registro y la silla por seguridad si un paciente siente algún mareo o no puede continuar por, la prueba de forma progresiva. Procedimiento. Como primera parte tenemos la preparación. Es necesario explicarle al paciente la prueba, registrar sus signos vitales basales y datos antropométricos. También tenemos que es necesario evaluar las contraindicaciones absolutas, ya que si con estas contraindicaciones no podemos realizar la prueba. Confirmar el uso adecuado de medicación se aplica y si el terapista lo acepta. También tenemos que las instrucciones deben ser claras, ya que el paciente debe caminar sin correr ni trotar durante 6 minutos.
consecutivos, detenerse si es necesario y continuar luego. Clave recalcar que en este caso, si el paciente se detiene y continúa luego, es necesario anotarlo a la hoja de registro, ya que sin esto no podemos aportar lo que sería la evaluación clínica precisa, instrucciones estandarizadas y frases motivadoras. Si el paciente ve que no puede seguir más, se pueden utilizar frases motivadoras de lo que sería el terapista respiratorio hacia el paciente durante y después de la prueba. ¿Qué debemos observar? En primer caso, tenemos que ver la disnea que puede tener nuestro paciente, el dolor torácico si presenta. En casos graves, puede tener la sensación de mareo, también puede tener una desaturación, una saturación mínima, de tener 6 signos de alarmas, tales como en este caso puede sufrir un mareo excesivo o alguna parte, una desaturación menor al 85%. Al finalizar, tenemos que registrar los metros recorridos, medir la frecuencia cardíaca, la saturación y la disnea que presenta después de una prueba de esfuerzo progresivo. Interpretación general. ¿Cómo interpretamos la prueba de test de caminata de 6 minutos? Es esencial comparar los valores de referencia, tales como edad, sexo, talla y peso. La distancia, si es mínima de 350 metros, indica que el paciente tiene mayor riesgo de mortalidad. Cabe recalcar que esto sería en un paciente con EPOC severo, es decir, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una desaturación mayor o igual al 4% o menor a 88% indica una necesidad de oxígeno. Es necesario tener en cuenta este parámetro, ya que si el paciente tiene una desaturación menor, es necesario que el paciente en su vida habitual requiera lo que sería oxígeno suplementario diario. Cambios a lo largo del tiempo muestran progresión o mejora. Es decir, que en esta prueba se puede realizar de forma constante en la rehabilitación, ya que podemos identificar si el paciente existe o tiene una mejoría o por el contrario existe una mayor pérdida de función pulmonar a la hora de realizar esfuerzo físico. Ahora, un video explicativo de cómo se realiza esta prueba. Como podemos ver, nos explican un poco de qué es esta prueba de caminata de 6 minutos, cómo se realiza, una descripción clave que se da para personas con trastornos cardíacos o pulmonares. Ante cualquier eventual urgencia. Ahora, ¿cómo realizamos esta prueba? Al paciente le explicamos, como vimos anteriormente, qué debe realizar, la escala de disnea de Wolf, la saturación, la frecuencia cardíaca y posteriormente iniciamos con la prueba. Con ingesta de medicamentos de acuerdo a indicación de... Aquí le dicen las indicaciones, las contraindicaciones que debe tener el paciente. Y ahí vemos cómo inicia la prueba. El paciente camina hasta el final. Al inicio o en una prueba previa, es importante realizar el oxígeno suplementario en un margen de 2 a 3 litros por minuto. Como vemos, el paciente realiza una distancia máxima de 30 metros y tenemos que evaluar lo que sería el esfuerzo progresivo del paciente si es requerido. En caso de que el paciente presente dolor, ya. Posteriormente sería el final de lo que serían nuestras pruebas de función pulmonar. Ustedes dirán por qué incluí el picoflujo en estas pruebas. Lo incluí ya que es una prueba básica y sencilla a la hora de evaluar e interpretar sus valores. Es la forma más fácil y la forma menos costosa a la hora de realizar un diagnóstico en pacientes con enfermedades obstructivas. Las otras pruebas son de pruebas funcional físicas, que son relativamente sencillas a la hora de evaluar nuestra función pulmonar y a la hora de evaluar nuestro esfuerzo físico en lo que sería actividades forzadas. Esto va a ser la finalidad de todo nuestro video, ya que este sería completamente la explicación de lo que quería explicarles, enseñarles. Y quisiera indagarles o mostrarles de que es esencial tener una explicación y tener conocimiento de estas pruebas, ya que cualquier persona en nuestro entorno puede tener algún tipo de disfunción o una patología cardiorrespiratoria
que puede ser útil saber o cómo interpretar este tipo de pruebas que son esenciales para estas personas y son relativamente ejemplificadas para que todos nosotros podamos entenderlas, aplicarlas en nuestro día a día y poder realizar lo que sería su propia interpretación. En conclusión, muchas gracias por visualizar este video completo. Si están aquí, suscríbanse, denle like y que posteriormente hablaremos de otras pruebas esenciales de lo que respecta a la función pulmonar, ya sea clínicas o físicas. Muchas gracias por su atención y que pasen un gran día.